Buen día, doctor. Ya está Diana Caballero en el grupo. Sí, doctor. Ya va a empezar entonces exponiendo su temita. 10 diapositivas, ¿no? Se voy a Sí, poner el doctor. principio. Muy bien. Usted me dice cuando pase la siguiente diapositiva. Puede empezar, Diana. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. El tema que voy a disertar es acerca de la arteria cerebral anterior. La siguiente, por favor. Bueno, para empezar, sabemos que la arteria cerebral anterior van a ser de lo que es la arteria carótida interna. Sabemos que va a haber una arteria cerebral anterior, derecha e izquierda. Ambas van a estar conectadas por la arteria comunicante anterior del cerebro, como podemos ver en la imagen. Ambas van a formar parte de lo que es el círculo arterial cerebral de Willis. La siguiente. Bueno, en la siguiente imagen podemos ver cómo la arteria cerebral anterior corre hacia adelante y medialmente, encima de lo que es el nervio óptico, y entra en la fisura longitudinal del cerebro. Aquí se va a unir a lo que es la arteria cerebral anterior del lado opuesto, la arteria comunicante anterior. Su audio no está bien. No, póngase Hola. un lugar. Corrija. Mm, Nuevamente con oh, esta diapositiva. está bien. ¿Se me escucha ahora? Hola. Hola, hola. Hola. Sí, se escucha bien ahí. Está bien, doctor. Oh, disculpa. No, no se preocupe. Bueno, como podemos ver en la imagen, podemos ver que la arteria cerebral anterior corre hacia adelante y medialmente por encima de lo que es el nervio óptico y entra en la cisura longitudinal del cerebro. La siguiente, por favor. Veremos que a este nivel se va a unir con lo que es la cerebral anterior del lado opuesto, mediante la arteria comunicante anterior. Se va a curvar hacia atrás sobre el cuerpo calloso y finalmente se anastomosa con la arteria cerebral posterior. La siguiente, por favor. Bueno, para explicar un poco acerca de las ramas que presenta esta arteria, vamos a dividirla en 3 segmentos, que van a ser A1, A2 y A3. Para empezar, el segmento A1. Este segmento se va a originar en la arteria carótida interna y se extiende a la arteria comunicante anterior del cerebro. También nacen de este segmento las arterias centrales anteromediales o mediales lentículo estriadas, como podemos ver en la imagen en la parte inferior. Y al igual que la comunicante que va a irrigar al núcleo caudado y la rama anterior de la cápsula interna, como también vemos en la imagen. Siguiente, por favor. Ahora vamos a observar lo que es el segmento A2. Este segmento se extiende desde la comunicante anterior hasta la bifurcación que forman las arterias pericallosa y calloso marginal. La arteria estriada medial, distal o recurrente de Huber, que va a irrigar lo que es la cápsula interna.
Normalmente nace al principio de este segmento cerca de la arteria comunicante. Siguiente. Ahora podemos observar lo que es el segmento A3. Este se va a curvar alrededor de la rodilla del cuerpo calloso y va a tener lo que son dos ramas, que son la arteria pericallosa y la arteria calloso marginal. El siguiente, por favor. Mm, Estas dos ramas, que son la arteria órbito-frontal medial y la arteria del polo frontal, son ramas del segmento A2 y podemos observarlas en la imagen. La arteria órbito-frontal o que se observa en la parte inferior de la imagen van a ser primero a una pequeña distancia de la arteria comunicante. Y también podemos observar lo que es la arteria del polo frontal, esta que puede nacer también de lo que es la arteria calloso marginal, como en la imagen podemos observar al principio. Siguiente. La irrigación, que es lo más importante. Vamos a ver que las ramas corticales de la arteria cerebral anterior van a irrigar lo que es en la cara medial, por ejemplo, aquí en la imagen B, podemos observar que la parte que está de color rojo va a ser todo lo que va a irrigar la arteria cerebral anterior. Entonces vamos a ver que va a irrigar toda la superficie del hemisferio cerebral por delante de la cisura parieto-occipital medial. En la cara inferior, como podemos ver en la imagen número C, podemos ver que va a irrigar lo que es la corteza orbitaria, que está por dentro del surco H o K. Siguiente, por favor. Y en la cara superolateral, podemos observar también en color rojo, que va a irrigar lo que es la porción anterior de la segunda circunvolución frontal. Toda la primera circunvolución frontal, el cuarto superior de la circunvolución pre y postcentral y la mitad superior de la primera circunvolución parietal. Además, oxigena lo que es el septum pellucidum, pilares anteriores del fornix, comisura blanca anterior y el cuerpo calloso, a excepción del esplenio. Finalmente, va a irrigar lo que es el área suplementaria motora, áreas 4, 6, 3, 1 y 2 de Brodmann, en su porción más alta, el cíngulo y el área prefrontal. Eso sería todo. Ya muy bien. ¿Me permite compartir su presentación con el grupo para que los demás compañeros también lo tengan? Sí, doctor. Ya, muy bien. Está muy buena su presentación. Vamos a seguir con otra compañera. Karen Belén ya está en el Sí, doctor, buen día. día. Karen, ¿cómo estás? Entonces, cerebral media, ¿no? Sí, doctor. Bien. Voy a empezar, Karen. O Ya, Belén. doctor. Sí, En Belén. principio, buen día, doctor, y buen día, compañeros. Voy a explicar lo que es la arteria cerebral media. Siguiente, doctor, por favor. Bueno, en esta imagen podemos observar lo que es la irrigación de la arteria, que irriga la mayoría de la superficie lateral del hemisferio, excepto la porción superior del lóbulo parietal y la porción inferior del lóbulo temporal y el lóbulo occipital, que posteriormente lo va a explicar mi compañera, que está ahí inervado, irrigado por la arteria cerebral posterior. En esta imagen podemos ver las partes que están coloreadas, de diferentes maneras, está irrigado por la arteria cerebral media. Siguiente, doctor, por favor. Eh, la arteria cerebral media surge de la arteria carótida interna junto con la arteria cerebral anterior.
Esta fluye lateralmente hasta el surco lateral, donde se ramifica para perfundir la arteria cerebral. Ahí podemos ver la inicial que dice arteria carótida interna y la que se divide y donde presenta la bifurcación. Esta arteria presenta 4 segmentos, que es la M1, la M2, la M3 y la M4. La M1 que se puede observar en la imagen está, que se denomina también segmento esfenoidal u horizontal. Esta se origina en la bifurcación terminal de la arteria carótida interna. El segmento M2, que también es llamado segmento insular, se origina en el limen de la ínsula o en la bifurcación principal, cursa posteriormente en la hendidura insular. Termina en el círculo circular de la ínsula, donde forma un ángulo recto para girar la horquilla. En la imagen también podemos observar que está abreviado con la M2. Posteriormente, el segmento M3, también llamado segmento opercular, que se origina en el surco circular de la ínsula. También pasamos al segmento M4, que es llamado también segmento cortical. Esta se origina en la superficie externa superior de la cisura de Silvio. Esta arteria también presenta ramas. Siguiente, doctor, por favor. Esta arteria también presenta ramas. La M1, que es la arteria penetrante lenticuloestriadas mediales laterales. Ahí podemos ver que son pequeñas ramificaciones que en número variable se presentan de 9 a 12. También están las arterias temporales anterior, la arteria temporal polar y la arteria oncal, que esta también se puede ramificar de la arteria coroidea anterior. La siguiente, doctor, por favor. La M2 es una bifurcación variable después del segmento horizontal, aunque las ramas más comunes que se dividen en superior e inferior, o muchas veces también puede haber una trifurcación de superior, medial e inferior, y rara vez también pueden presentarse como pequeñas ramas. En esta imagen vamos a poder observar en la parte que está de color verde, que una pequeña bifurcación, la cual nos va a dar la rama terminal superior y la rama terminal inferior. La rama terminal superior nos va a dar la arteria frontovasal y la arteria sulcal prefrontal, la arteria sulcales prerolándicas y la arteria terminal inferior nos va a dar 3 ramas temporales, la anterior, media y superior. También nos va a dar la rama en la circunvolución angular y 2 ramas parietales, anterior y posterior. Eso sería, doctor. Gracias. Bien, sería bueno que mejore su presentación en imágenes. Y si lo mejora, o sea, la primera imagen, por ejemplo, muy mala del área, ¿no? Tiene que ser una fotografía más nítida. Y me lo vuelve a pasar para compartir con sus compañeros. Y búsquese una imagen al final de todos los ramos terminales de la cerebral media. O sea, hay una fotografía donde se ve frontovasal, prefrontal, todas, o sea, están dibujadas, hay algunas imágenes esquemáticas, búsquese una buena y a la que las últimas diapositivas agrégueles, ¿ya? Y me lo pasa cuando esté completo para compartir con sus compañeros. ¿Está bien? Ya. Sí, doctor, está bien. Bueno, Gracias.
Bien, Chaurara, Elizabeth, ¿no? Sí, doctor, buen día. Buen día. Ya, vamos a compartir su trabajo. Ya, Y ahí está. ya, doctor. Bien, vamos a hablar de la arteria cerebral posterior. La diferencia, empezamos diciendo que la diferencia con las anteriores arterias cerebrales anterior y media es que ellas nacen de la carótida interna, pero la arteria cerebral posterior van a ser o es rama de la arteria, van a ser de la arteria vertebral, que la arteria vertebral, voy a utilizar un colorcito, doctor, en la pantalla, porque para poder explicar. Sí, sí, está bien. Sí, adelante. No hay problema. Ya. Muy bien. Ya. Mm, bueno, es que estoy con celular, doctor, y no puedo. Yo le ayudo si quiere, no hay problema. ¿Quiere señalar arterias Por favor, vertebrales? sí. Sí, sí. Sí, sí, Sí. sí. Ajá. Ahí observamos en esa parte un cerebro, ¿no? En el lado vista por la cara inferior. Y tenemos las arterias vertebrales que rodean, el- que se van a unir para formar la arteria basilar. Esa arteria basilar lo vemos que es corta y la arteria basilar da como ramas terminales al nacimiento, que sería de las arterias cerebrales posteriores. Eh, entonces, las arterias cerebrales posteriores, como vemos, hacen un arco y van rodeando a los pedúnculos cerebrales y después van a pasar a la pared lateral del mesencéfalo, lo observamos, es decir, van a rodear al mesencéfalo y más posteriormente van a llegar al techo del mesencéfalo. Estas arterias cerebrales llegarán a la cara medial del lóbulo occipital. En la parte derecha tenemos también cómo va ascendiendo la arteria vertebral, esa, por los forámenes de las vértebras y que dijimos que nace la arteria cerebral de la arteria subclavia, ¿no? Y va atravesando los forámenes hasta llegar a unirse con la arteria cerebral, perdón, con la arteria vertebral del lado opuesto y formar la arteria basilar, que la vemos, eh, esa misma, la arteria basilar, que está en la cara anterior de la protuberancia. Siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos las ramas terminales colaterales de la arteria cerebral posterior. Vemos en ese punto donde marca la flecha, el nacimiento de la arteria cerebral posterior. De ahí, la primera rama que da es la arteria comunicante posterior, que sabemos que va, se anastomosa con la arteria carótida interna, esa misma, que va a formar el polígono de Willis. La arteria cerebral posterior continúa y da ramas colaterales. Y vemos ahí las ramas colaterales para la parte inferior del lóbulo frontal, esa misma donde está la flecha, que sería la rama temporal anterior. Luego continúa su trayecto y da la rama temporal posterior, esa misma. Continúa su trayecto para dar dos ramas colaterales también. Esa que apunta el doctor es
la rama occipital medial, porque, perdón, es una arteria común y esta va a terminar en dos. La que apunta el doctor es la arteria calcarina, la de abajo, esa, y la de arriba que sería la parieta occipital. ¿Por qué? Porque la parieta occipital va a pasar por el surco parieta occipital, ¿no? Que divide el parietal con el occipital. Y la otra rama que da es la rama para el cuerpo calloso, que sería exactamente esa, la rama para el cuerpo calloso, que va a ir a anastomosarse o terminar, ¿no? Lo que la arteria cerebral anterior no pudo terminar. Entonces se anastomosa. Esas serían las ramas colaterales que podemos observar en este cerebro visto por la cara medial o interna. Siguiente. También vamos a hablar que la arteria cerebral posterior da una rama que es la arteria coroidea posterior. Entonces, en la imagen del cerebro en la cara inferior, vamos a ver nuevamente en la imagen derecha el nacimiento de las arterias cerebrales posteriores y ahí la ramita que da, que sería la coroidea posterior, que se va a ir a unir con la coroidea anterior de la carótida interna y van a formar el plexo coroideo del ventrículo lateral. Bien, esta arteria coroidea posterior, exactamente esa es la arteria coroidea posterior que se une, ahí vemos, con la arteria coroidea anterior de la carótida interna y está formando el plexo coroideo. La arteria coroidea posterior no solamente da una rama, sino dos ramas, que es una rama interna y una rama externa. Aquí no la podemos observar. Siguiente, vamos a observarla en la siguiente imagen. Las dos ramas. Exactamente esta. Aquí, bueno, vemos nuevamente el nacimiento desde abajo, ¿no? De la arteria vertebral abajo y cómo va siguiendo su trayecto y formando la arteria basilar. Y vemos el nacimiento nuevamente de la arteria cerebral posterior y ahí podemos observar una rama que se va, ¿no?, hacia arriba y es la rama externa de la coroidea posterior que vimos en la anterior imagen y forman los plexos coroideos del ventrículo lateral. Y vemos una arteria que sería la rama interna de la coroidea posterior que va a ir a formar el plexo coroideo del tercer ventrículo. Por último, tenemos las ramas centrales de la arteria cerebral posterior. Exactamente, esas son las arterias centrales de la arteria cerebral posterior que va a ir a irrigar el tálamo, el pedúnculo cerebral, el subtálamo y también van a irrigar el tálamo en la porción posterior o el techo del mesencéfalo, el tectum. En la anterior imagen, bien, en esta imagen observamos el polígono de Willis y ahí podemos observar exactamente las arterias centrales, que son las posteromediales, las que hablamos recién, y las posterolaterales, que nacen antes de dar su rama de la comunicante posterior. Ahí vemos antes, perdón, a las arterias centrales. Y arriba tenemos la parte que irriga la arteria cerebral posterior en las imágenes a colorcito.
del cerebro de la cara lateral y medial, podemos observar que la arteria cerebral posterior va a irrigar la parte inferior del lóbulo temporal y la parte medial del lóbulo occipital. Eso sería, doctor. Bien, a la compañía que ha dado de cerebral posterior, está bien la presentación. Por favor, consígase una diapositiva donde también describa los segmentos de la cerebral posterior. O sea, como la cerebral anterior a 1, a 2, a 3, la cerebral media desde M1, M2, M3 hasta M4, igual a la cerebral posterior tiene segmentos P1, P2 y P3. Entonces, una diapositiva para ver los segmentos de la cerebral posterior. Eso Ya, y doctor. me lo envío con esa diapositiva para que igual lo compartan en su grupo. ¿Ya? Ya, doctor. Bien, entonces, la importancia de conocer la anatomía de estas tres arterias que son las que irrigan al, al cerebro es justamente para poder determinar algunas patologías, como en este caso, por ejemplo, cuál arteria sería la que estaría comprometida, la cerebral media, ¿no? En su porción terminal. Entonces aquí uno de sus ramos terminales, y es a nivel frontal, puede ser la rama prefrontal, la que se ha afectado y es la que está dando esta isquemia. Entonces, en el examen yo puedo poner, a ver, lesión, infarto a nivel del tálamo y la cápsula interna. Entonces, este infarto le va a producir una alteración de una hemiplegia contralateral al paciente. La causa del infarto estará dada, digamos, por obstrucción de la arteria cerebral anterior en sus ramos
en sus ramos perforantes, la cerebral posterior, así más o menos van a ir las preguntas de examen, ¿no? Entonces, para eso se los voy a pasar estas diapositivas para que ustedes repasen esta anatomía y puedan responder adecuadamente a las preguntas. Entonces, hay que prepararse en ese sentido. Esto para la práctica médica es clave, ¿no? O sea, aunque no sean neurólogos muchos, pueden ver una tomografía o pueden recibir un informe donde diga infarto talámico lenticular del lado derecho. Entonces ya saben que es capsular, que puede ser de origen diabético, puede ser embólico, trombótico, lo que sea, pero estarían determinando ustedes el área y qué arteria se había comprometido, ¿no? Igual cuando es extenso, digamos, fronto, parieto, temporal, de la convexidad de un hemisferio, entonces ustedes ya saben que es de la cerebral media. Si es anterior, frontal, basal y medial, entonces ya sabrán que es de la cerebral anterior. Entonces así nos vamos nosotros ubicando en las áreas de lesión. Para eso sirve la anatomía, ¿no? Esto habíamos estado repasando. El cerebro entonces recibe aproximadamente un 20% del volumen sanguíneo. El flujo sanguíneo cerebral normal varía entre 50 a 55. Ya hemos visto que eso es variable en el neonato, en el adulto, en el joven, y en el adulto y en el anciano disminuye, ¿no? Los mecanismos de autorregulación tienen que ver con o sea, están efectivos, dice entre 60 y 130 milímetros de mercurio de presión arterial media. Cuando ustedes ya sean médicos y les toque atender a un paciente con alguna patología isquémica o hemorrágica, deben tratar de mantener lo que se llama la presión arterial media entre 60 y 130 mililitros de mercurio, ¿no? El flujo circulatorio normal va a proveer de 3.6 a 3.8 mililitros de oxígeno por 100 gramos de tejido minuto y de 60 miligramos de glucosa. Entonces, dos cosas importantes, ¿no? La sangre tiene que tener un buen flujo a nivel cerebral y para tener un buen aporte de glucosa. Entonces, dos cosas que mantienen vivo al cerebro. Cuando disminuyen los flujos, sea consecuencia de una hipovolemia, sea consecuencia eh, de una oclusión en una de las arterias, tipo trombótico, embólico, eh, va a producir isquemia, ¿no? Va a producir un infarto, va a producir lesiones irreversibles. El aporte de menos de 20 mililitros por 100 gramos de tejido de oxígeno va a producir alteraciones bioeléctricas, ¿no? Liberación de sustancias tóxicas a este nivel, ¿no? Y es lo que determina la zona de penumbra funcional. Va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral, hay un aumento de los leucotrienes, hay edema de los astrocitos y a esto llamamos edema citotóxico. El flujo sanguíneo cerebral por menos de 10 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto va a producir alteraciones de la despolarización de la membrana celular, salida de potasio, entrada y salida de calcio, deterioro de la función mitocondrial, todo este efecto de la cascada de inflamatoria y va a llevar a lo que se llama la muerte neuronal. Entonces, un flujo sanguíneo por debajo de 35 va a detener la síntesis de proteínas de las células que estén viables, ¿no? Una disminución del flujo sanguíneo cerebral por debajo de 20, es un aporte en porcentaje entre 30 y 40, va a producir alteraciones de la transmisión sináptica y pérdida de las funciones celulares, ¿no? Y por debajo de 10, lo que va a provocar es muerte neuronal irreversible, ¿no? Ustedes saben que muere las neuronas y ya no tenemos recuperación. Bien, según la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad vascular cerebral se define como un síndrome clínico caracterizado por un rápido desarrollo. Son abruptos, ¿no? A diferencia de los tumores, de procesos infecciosos, inflamatorios que van asociados por ejemplo, si es proceso infeccioso, irá asociado a una fiebre, malestar, ¿no?
En estos son pacientes que están bien y súbitamente presentan algún deterioro neurológico. Entonces, lo primero que pensamos en estos cuadros clínicos es EBC, ¿no? Se define como un síndrome clínico caracterizado por rápido desarrollo. Aquí en vez de rápido yo ponía brusco, ¿no? Brusco desarrollo de síntomas y signos correspondientes usualmente a una alteración neurológica. Puede estar focalizada, quiere decir que va a alterar una parte nada más de las funciones y que persiste más de 24 horas, o sea, puede focalizada y que tenga más de 24 horas. Que no tenga otra causa aparente que el origen vascular. Por ejemplo, una lipotimia, otra alteración puede ser una hipocalemia, alteraciones metabólicas, ¿no? Traumas, por ejemplo, ¿no? Lesiones de nervios, plexos, todo eso, debe estar descartado para pensar que sea un EBC. Un ACV antes se decía accidente cerebrovascular, ahora se dice enfermedad vascular cerebral. Resulta de un bloqueo de un vaso sanguíneo que interrumpe el suministro de oxígeno a las células, provocando la muerte de esas células. Y si obviamente el lugar donde están esas células es de mucha importancia como el tallo cerebral, entonces provocará también la muerte, ¿no? La gravedad y la magnitud de las consecuencias de este ataque, de esta alteración, dependerán del lugar donde ha ocurrido, lo que les decía, si es el tallo cerebral es muy grave, y del bloqueo en el cerebro y qué gran cantidad ha sido del daño, ¿no? O sea, la extensión de la lesión. La enfermedad vascular cerebral es la tercera causa de muerte en la población mundial, por debajo de la cardiopatía isquémica. O sea, dentro de estas enfermedades, primero tenemos los infartos cardíacos, después estaría el cáncer, como causas de muerte más importantes en el mundo, y en tercer lugar estaría la enfermedad vascular cerebral. La primera, pero sin embargo, es la primera causa de discapacidad grave y la segunda causa de demencia, o sea, de alteración. No es lo mismo por un paciente que ha enfermado de un EBC, que va a presentar un déficit motor a un lado del mi cuerpo y este va a quedar permanente, ¿no? Entonces eso le va a producir una discapacidad grave y ser la segunda causa de demencia después del Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad demencial, digamos, que produce alteraciones de la memoria, de la conducta, de la conciencia, todo esto. Entonces, la segunda enfermedad que va a producir estas alteraciones es los EBCs. Dos grandes grupos se dividen, los EBCs son los isquémicos y los hemorrágicos, ¿no? Bueno, ya se va a acabar